Bueno, buenas tardes. Quiero agradecer primero al CEPES, al Centro Ecuatoriano de Pensamiento y Ética Social, por esta invitación, esta oportunidad de poder compartir con ustedes un poquito de qué se trata la logoterapia. Yo soy Ana María Castellón, soy musicoterapeuta y soy logoterapeuta certificada por el Viktor Frankl Institute, el Instituto de Logoterapia Internacional que queda en Viena. Voy a contarles hoy en líneas generales qué es la logoterapia, de qué se trata, hacia dónde está enfocada y sobre todo desde un punto de vista muy experiencial, porque yo empecé con la logoterapia siendo paciente. Entonces, puedo hablar no solamente desde la teoría, sino desde mi propia experiencia y desde cómo yo he vivido esto, desde ser paciente hasta llegar a ser terapeuta. Antes de decir lo que es la logoterapia, quisiera empezar aclarando lo que no es la logoterapia. Primero por una cuestión de términos, porque nos ha pasado varias veces que llaman preguntando por terapia del lenguaje, porque hay una confusión entre logoterapia y logopedia. Entonces la logoterapia es un tipo de psicoterapia. Logos viene del griego, que quiere decir sentido. Entonces, esta es la terapia del sentido, la búsqueda del sentido. Pero antes de entrar a especificar qué es la logoterapia, diciendo ya que no es logopedia, quiero aclarar otros tipos de terapias que tampoco entran dentro de lo que consideramos la logoterapia. Para empezar, la logoterapia no es un curso de autoayuda. Muchos habrán oído de la logoterapia por el libro El hombre en busca de sentido, un bestseller que es la autobiografía del fundador de esta corriente. Y este libro suele encontrarse en la sección muchas veces de autoayuda de las librerías. Entonces, la gente suele pensar que la logoterapia es algún tipo de mini curso de autoayuda, de superación personal o alguna cosa así. No va por ahí. Tampoco es una terapia que sobreestima el dolor. Ya veremos cómo surgió la logoterapia y la relación que tiene con el dolor, con el sufrimiento. Pero eso no quiere decir que esta terapia está enfocada en el dolor, dándole vueltas a este tema. No es una apología del sufrimiento. Porque el sentido de la vida no se encuentra solamente en las situaciones de sufrimiento, que se puede encontrar, sí, que esos momentos de crisis nos ayudan para salir adelante también. Pero la logoterapia no quiere centrarse en hiperreflexionar acerca del dolor, sino más bien que este sea el punto de partida y luego tener una visión más positiva, incluso usando mucho el sentido del humor. Y a partir de aquí ir encontrando el sentido de cada momento de la vida, porque ya veremos, el sentido de la vida no es una cosa única que se da en un momento concreto. Otra cosa que no es la logoterapia, no es una cuestión específicamente religiosa, no es la rama terapéutica de la Iglesia Católica. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque muchas personas llegan preguntando específicamente por esto, porque si la logoterapia es la psicología de la Iglesia o alguna cosa así. Esta confusión se ha dado porque la logoterapia sí ha sido mencionada específicamente como una psicoterapia adecuada para personas de fe. En primer lugar, por Pablo VI, quien conoció personalmente a Viktor Frankl y recomendó la logoterapia como una psicoterapia adecuada para los católicos, totalmente compatible con nuestra fe, con nuestra religión. Y luego, San Juan Pablo II, en una carta a los agentes sanitarios, habla de la logoterapia como un tipo de psicoterapia privilegiada. ¿Sí? Entonces, dada la recomendación de estos dos papas, muchas veces se ha considerado que la logoterapia es el tipo de psicoterapia para católicos. Evidentemente que es una rama que es totalmente compatible, que no va en contra de la fe, pero esto no quiere decir que sea exclusivamente para personas de fe. ¿Por qué estos dos papas la han recomendado? Porque la psicoterapia generalmente descuida el área espiritual.
Ya veremos qué es lo que entiende Frankel por espiritual. El sentido de espiritualidad en la logoterapia se refiere no a lo religioso, sino a la dimensión más humana del hombre. Y esto es perfectamente compatible con nuestra doctrina. Es por eso que ha sido recomendada. Otro falso concepto que se tiene de la logoterapia es que se piensa que nació en los campos de concentración. Como decía hace un rato, la logoterapia es muy conocida por este libro, El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl, que son las memorias de cuando él estuvo en distintos campos de concentración. Él pasó por 4 campos de concentración. Entonces se piensa que esto dio origen a la logoterapia. En realidad la logoterapia surge antes. El pensamiento de Frankl acerca de esta línea psicoterapéutica empieza a desarrollarse unos pocos años antes de la guerra. ¿Qué es lo que pasa? Que lo que era teoría hasta ese entonces, el momento que él es reclutado como un prisionero más en los campos de concentración, se vuelve vida. Esto es a mí lo que más, personalmente, lo que más me llama la atención de la logoterapia, lo que más me atrae. Y es que es un tipo de psicoterapia existencial, que parte de la experiencia, parte de la vida y parte de una situación extrema de vida. No nace en un laboratorio, no nace en un salón de clases, no nace ni siquiera en las 4 paredes de una consulta, sino que nace de la inquietud de un joven austriaco que luego se desarrolla, se concreta en una experiencia extrema de sufrimiento como lo fue el Holocausto. ¿Quién es Viktor Frankl? Viktor Frankl es el fundador de la logoterapia. Nació en 1905 en Viena. Fue médico, psiquiatra, psicólogo, neurólogo. Estudió también mucha filosofía, seguidor de grandes filósofos como Heidegger, por ejemplo. La logoterapia es una línea psicoterapéutica existencialista, entonces está basada en los existencialistas, no en la línea atea de Sartre y esto, sino más bien en Heidegger, en Buber, en personalistas ya del siglo XX. Y surge ante la inquietud de este joven. Viktor Frankl, siendo muy joven, empieza a seguir a Freud. La logoterapia es considerada la tercera escuela de psicoterapia de Viena. La primera es el psicoanálisis de Freud, la segunda surge con Adler y la tercera con Viktor Frankl. Frankl fue seguidor de estos 2 psicólogos. Situémonos en el contexto histórico. Estamos a principios del siglo XX, cuando se da el apogeo, el boom de la psicología. Surge Freud, el padre de la psicología, y Viktor Frankl se convierte en un seguidor cercano de la teoría psicoanalítica. No quiero entrar mucho en el campo de la psicología para no desviarme, pero como punto central podríamos decir que el psicoanálisis nos habla de la voluntad de placer, ¿sí? Freud hablaba de que lo que mueve al hombre es el placer, son los impulsos, es un ello que se encuentra reprimido y que está buscando la manera de salir, de desfogarse. Y Frankl, viendo un poco todos estos razonamientos, dice, ok, es verdad, estamos bastante condicionados por varias cosas, hay unas pulsiones que están buscando salir, lo que sea, pero esto no puede ser lo que mueve al hombre, esto no puede ser la motivación del hombre, no puede ser que nosotros nos movamos solamente por instintos, y menos solamente por un instinto sexual, ¿no? Entonces él empieza a cuestionar la línea freudiana, y entonces se vuelve seguidor de Adler, otra de las escuelas psicoterapéuticas que surgían en esa época. Esta corriente, en cambio, propagaba la idea de que este motor, esto que mueve al hombre, esto que lo motiva, es la voluntad de poder. El hombre se mueve por poder.
Frankl también está de acuerdo con esto hasta cierto punto, pero luego igual empieza a cuestionar, y él llega a la conclusión de que no puede ser solamente el poder lo que mueve al hombre, sino que tiene que haber algo mucho más profundo, mucho más trascendente, va a decir él. Y entonces él plantea que lo que mueve al hombre en realidad es el sentido, que la mayor motivación que tiene uno es tener algo o alguien para quién o para qué vivir. Es así que la logoterapia surge como un tipo de psicoterapia centrada en el significado de la existencia humana y en la búsqueda del sentido. Frankl estaba desarrollando esta teoría, estaba empezando a escribir un manuscrito cuando estalla la Segunda Guerra Mundial. Viktor Frankl era judío. Él tuvo la oportunidad de salir de Austria y de irse a los Estados Unidos con un pasaporte que consiguió. Sin embargo, ahí tuvo una de sus dudas existenciales más fuertes. Él no sabía si salir y seguir desarrollando su teoría o quedarse con sus padres ya ancianos y su esposa, con la que se había casado hace poco. Estaba en esta duda cuando un día llega a casa y su papá le cuenta que los nazis pusieron una bomba en una sinagoga en la que solían ir. Y le muestra el pedazo de una piedra que quedó de una de las paredes. Y le dice: es la primera letra de uno de los mandamientos. Y le muestra que el único mandamiento que comenzaba con esa letra era el cuarto: honrar padre y madre. Entonces Frankl lo toma como una señal, rechaza la posibilidad de irse a América y se queda sabiendo que lo podían tomar prisionero, pero se queda a asumir el mismo destino que sus padres, que su familia. Es así que poco tiempo después pasa a ser prisionero de distintos campos de concentración. Estuvo en 4 campos de concentración, incluido Auschwitz. Sus padres murieron en los campos, su esposa también. Y él sobrevivió. Y tras la experiencia de los campos, pudo terminar esta teoría que ya la llevaba un poco pensada, un poco masticada. De hecho, en este libro El hombre en busca de sentido, que es la autobiografía que él escribe del tiempo que estuvo en los campos de concentración, él cuenta que lo único que quería salvar el momento en el que fue reclutado como prisionero era su manuscrito. Él quería salvar su teoría, lo que a él en ese momento le daba un sentido por qué vivir, además de su familia, era la teoría que estaba empezando a desarrollar. Evidentemente el manuscrito se lo quitaron, los prisioneros no podían conservar nada de lo que tenían. Pero en ese tiempo que él estuvo en el campo se las ingenió para ir tomando notas en pequeños pedazos de papel. Y luego pudo ya reunir todo su conocimiento más la experiencia que había tenido en el campo, y de aquí surge ya la logoterapia como tal. Bien, ¿qué es esto del sentido? Porque la logoterapia, decimos, es la terapia de la búsqueda del sentido y de la trascendencia. El sentido es la primera fuerza motivacional que va a mover al hombre. Este sentido no es único en el sentido de que sea uno para todos, sino que es único de cada persona. Cada persona tiene su propio sentido. Y cada persona tiene su propio sentido en cada momento de su vida. En determinado punto se habla de un suprasentido, pero este suprasentido se alcanza solamente a través de ir consiguiendo los pequeños sentidos que tenemos en cada momento, ¿sí? La búsqueda de este sentido de la vida es la fuerza primaria que va a mover nuestros impulsos. Y esto Frankl lo comprueba en el campo de concentración. Esta es una de las teorías que él vuelve vida en el campo, porque él se da cuenta que en el campo de concentración lo que movía a los prisioneros no era el placer, por ejemplo. Él dice que toda la cuestión del placer sexual quedó relegado a un segundo plano. Los prisioneros no se ocupaban de eso. No era el poder, no sobrevivieron los más poderosos.
No sobrevivieron los más hábiles, no sobrevivieron los más inteligentes, no sobrevivieron los más fuertes, sobrevivieron los que tenían un para qué vivir. Y los que no sobrevivieron, de todos modos, esto se ve muy claramente en el libro, quienes simplemente se dejan morir, quienes buscan el suicidio lanzándose contra la lámpara electrificada, y quienes saben morir con dignidad, quienes están dispuestos a dar su último pedazo de pan a otra persona que se daban cuenta que estaban más necesitados que ellos, quienes estaban dispuestos a dar su vida por los otros. Incluso en su muerte encontraban un sentido para toda su existencia. Esta búsqueda de sentido es una búsqueda consciente y responsable. La logoterapia parte mucho de la conciencia, no se va tanto a la cuestión inconsciente que tratan otro tipo de psicoterapia, como puede ser la línea de Freud, la línea de Jung, sino que habla mucho de la conciencia, porque uno de sus pilares es la responsabilidad. La logoterapia tiene como fundamento, como base, como centro, la libertad humana. Y la libertad no puede darse sin un sentido de responsabilidad. Decía Frankl que frente a la estatua de la libertad, en la costa opuesta debería hacerse una estatua a la responsabilidad. Porque este binomio no puede separarse. Esta responsabilidad es personal, surge de la propia conciencia de cada uno. Y esta conciencia es la que nos va a ir ayudando a encontrar cuál es este sentido único para mí, único para cada persona, irrepetible, que se da en cada momento, en cada situación que vivimos. Este sentido no es un invento, no es algo que yo me invento ante tal o cual situación para poder resolverla, sino que el sentido hay que encontrar. Todas las situaciones tienen un para qué. ¿Y de qué se trata? De poder encontrar este para qué, de poder orientar así cada una de nuestras decisiones en la vida. La logoterapia, como les decía al principio, considera la dimensión espiritual, y esta es una de las diferencias más radicales con los otros tipos de psicoterapia. Más que una rama humanista, es una rama existencial. Y dentro de lo que se considera lo existencial, considera que parte de esta existencia es lo espiritual. Espiritual no en el sentido de religioso, sino en el sentido de aquello único y propio del ser humano, la dimensión más íntima, más personal, donde se encuentra lo más profundo del ser. Esta dimensión espiritual, que es propia de los seres humanos, es la que nos hace ser libres, por tanto, ser responsables. Y lo que tiene de especial esta dimensión es que es una dimensión que no puede ser alterada. La dimensión espiritual nunca enferma. Por lo tanto, en la logoterapia no nos encontramos con pacientes, con enfermos, con neuróticos. Nos encontramos con personas que tienen una dimensión espiritual, por lo tanto una dimensión que siempre está sana y una dimensión desde la cual siempre pueden tender hacia la trascendencia. Hay ciertos temas principales que trabaja la logoterapia y que los vamos a ir desarrollando en las siguientes sesiones. Para tener así como una idea general de qué se va a tratar, en primer lugar hay que mencionar lo del sentido, de lo que ya he hablado un poco, ¿no? Único y concreto para cada momento. Este sentido que tiene que ser descubierto, dirá Frankl, podemos acceder a él por medio de 3 vías. A estas vías Frankl les llama valores. Sí. Entonces él habla de los valores de creación, de los valores de experiencia y de los valores de actitud. Los valores de creación son todo aquello que nosotros podemos dar. Todo lo que yo soy capaz de dar a los demás crea un tipo de valor que puede ir dando sentido a mi vida, a mi experiencia. Yo soy músico, yo hago terapia a través de la música, y esto yo lo veo cada vez que se ejecuta una obra, cada vez que se le entrega a un paciente un instrumento y tocamos juntos, cada vez que componemos una canción, cada vez que una persona canta, por ejemplo. Yo a través del arte he encontrado
cómo expresar estos valores de creación. El momento que yo estoy dando mi arte, que estoy dando mi canto, que estoy dando mi música, yo estoy creando, estoy entregando algo mío al mundo. Están también los valores de vivencia o de experiencia, que es todo aquello que podemos recibir, todo lo que el mundo y los demás nos dan a nosotros. En mi experiencia profesional también lo veo a través de la belleza que podemos captar, en mi caso la terapia que yo realizo a través de la música. Yo aquí tengo una experiencia personal y es que yo soy pianista, toco el piano desde niña. Y cuando estaba siguiendo la carrera en piano, eh, me dio una parálisis en las dos manos, que luego fui diagnosticada de una enfermedad crónica. Y en ese momento, cuando pensé que mi vida había perdido total sentido, me quedaba sin carrera, perdía mi hobby, el piano para mí era mi vida, por primera vez en muchísimos años de carrera musical, me senté a escuchar música y a escuchar las obras a las que yo les dedicaba horas y horas de estudio. Me dediqué a escucharlas, a escuchar la interpretación de un artista, de otro, a ver qué había detrás de esa obra, qué me decía a mí esa música. Y entonces en vez de yo dar la música, en vez de yo entregar una obra musical, empecé a recibirla y a recibirla como un regalo. Y entonces para mí el encuentro con el arte, con la belleza, con la música, como un regalo, como algo que se me entregaba, fue uno de los motores, una de las vías que me ayudó a salir adelante en ese momento de enfermedad. Eso justamente es el valor de experiencia o el valor de vivencia. Y finalmente están los valores de actitud. Entonces dice Frankel que cuando no podemos cambiar una situación en la que nos encontramos, puede ser una enfermedad, un desempleo, cualquier situación que nos saca de donde estábamos ya acomodados y nos pone en un momento de crisis, si no podemos cambiar esa situación, siempre podemos elegir la actitud con la cual la vamos a afrontar. Y ahí es donde entra el otro gran tema de la logoterapia, que es la libertad. Esta dimensión espiritual tiene un componente que es la libertad interior, esa libertad que nada ni nadie nos puede quitar. En el libro El hombre en busca de sentido hay un capítulo que se llama la libertad interior, en la que Frankl explica con más detalle todo esto. Él dice, nos podían haber quitado todo. Lo único que nos quedaba en el campo, dice él, es nuestra pobre existencia desnuda. Sin embargo, hay algo que nadie podía arrebatarnos, la más grande de las libertades, la actitud de cómo enfrentar los sufrimientos a los cuales nos veíamos sometidos. Esto de la libertad interior obviamente trae una responsabilidad. Yo elijo la actitud, yo soy responsable de la actitud con la cual voy a ir asumiendo los distintos problemas y las distintas crisis con las que me encuentro a lo largo de mi existencia. Y ahí está otro de los temas grandes que toca la logoterapia, que son las crisis, ¿no? La crisis, el sufrimiento, el valor del conflicto, el valor de la crisis. La logoterapia no ve las crisis como algo malo, como algo negativo que hay que evitar, sino que son más bien ese punto de partida, esa tensión necesaria para uno decidirse a dar el paso y empezar a buscar el para qué. No importa tanto el por qué, cuál es el origen, qué es lo que me trajo hasta aquí, sino el para qué. Si me encuentro ante esta situación difícil, si me encuentro ante este sufrimiento, ¿para qué se está presentando? ¿Qué es lo que me quiere decir? ¿Y hacia dónde me va a llevar? Entonces la crisis tiene un valor positivo. Otro punto clave en la logoterapia, del cual también vamos a hablar en las siguientes sesiones, es la trascendencia. La logoterapia, yo me acuerdo cuando era estudiante de logoterapia y tenía una profesora que nos insistía mucho en que dejemos de mirarnos el ombligo. Era la frase que siempre usaba. La logoterapia nos saca de nosotros mismos, de nuestro ensimismamiento y nos hace poner la vista en los demás o en lo demás. Esta idea de tener alguien o algo para qué o para quién vivir.
El rato que nosotros estamos todo el tiempo esto, mirándonos el ombligo, viendo solo hacia nosotros mismos, hacia nuestro problema, hacia nuestra crisis, caemos en lo que en psicología se conoce como hiperreflexión. De tanto estar pensando en el problema no logramos salir de él. La trascendencia es lo que nos permite autodistanciarnos, dar dos pasos para atrás, mirar con un poco más de perspectiva el problema y mirar hacia los otros y hacia lo otro. Y con la vista puesta lejos de nosotros mismos, poder orientarnos, trascender, salir de ese momento de crisis y darle un sentido hacia nuestra existencia a través de lo que nos pueden dar los demás. Por último, vamos a hablar también en los siguientes días de lo que es el vacío existencial, las neurosis que Frankl califica como neurosis noógenas, neurosis de falta de sentido, y la frustración existencial, que son temas que son tan comunes ahora en la sociedad en la que vivimos, por la pérdida de valores morales, por ejemplo, por cómo se está desmembrando la familia. Todo eso nos lleva a ver que la mayor parte de depresión, de ansiedad, de neurosis con las que nos enfrentamos los terapeutas hoy en día, no es por causas endógenas o bioquímicas, sino que la causa principal es la falta de sentido, el vacío existencial. Entonces vamos a concentrarnos también en ver qué es lo que está causando este vacío existencial y qué podemos hacer para salir de esta situación de vacío y poder dar un sentido a nuestras vidas. Esto ha sido como una síntesis, una visión panorámica de lo que vamos a estar hablando estos días. Tendremos como texto de base El hombre en busca de sentido, este libro de Viktor Frankl. Es un bestseller, se encuentra en prácticamente todas las librerías. Les animo a conseguir el libro, a tenerlo como referencia. Sé que está también, lo he encontrado en audiolibro, en YouTube o en internet se puede encontrar también. Entonces este va a ser el libro de base que cuenta un poco la experiencia de Frankl en el campo y tiene una segunda parte en la que habla específicamente de qué se trata la logoterapia y el análisis existencial, que es la antropología de base que sostiene este tipo de psicoterapia. Me pongo a las órdenes para cualquier inquietud que pueda ir surgiendo a lo largo de estas charlas y espero que podamos seguir compartiendo y poder seguir transmitiéndoles todo lo que la logoterapia me ha regalado. Gracias.